Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Ideólogo del movimiento Wikileaks equinoccial. Wikileaks porque pretende la transparencia en la gestión pública y equinoccial porque procura defender la vida tanto de los seres humanos como de la naturaleza en el territorio ecuatoriano. El territorio con más megadiversidad del planeta y que dice que se encuentra amenazado por todo este desarrollo del ser humano en el planeta Tierra, especialmente en el siglo XX, ¿no? Pero bien, ¿qué es lo que hoy día vamos a hablar? Estamos viviendo nuevamente la construcción de la prensa más corrupta del mundo. ¿Cómo llegamos a tener la prensa más corrupta del mundo? Los medios de comunicación menos creíbles del planeta Tierra. Ecuador es uno de esos lugares donde se ha ejercitado el poder de la comunicación, especialmente desde el siglo XX, en que empieza la revolución liberal, y en este momento es un centro de ejercicio internacional de el poder mediático, el poder de los grandes medios. Estamos viviendo lo que se llama la sociedad del conocimiento y la información. En la sociedad del conocimiento y la información, la diferencia entre información, que es las noticias, los datos, las referencias que nos da los grandes medios para que nosotros sepamos qué pasa en nuestro entorno inmediato y para nosotros saber qué hacer inmediatamente. Y la sociedad del conocimiento, porque las escuelas, los colegios, las universidades, el estudio ha pasado a ser el centro de la vida social. En las sociedades anteriores, el centro de la vida social, por ejemplo, en el campo, era la iglesia y la cantina. Los hombres iban a la cantina, las mujeres iban a la iglesia, y en esos lugares se concentraba la población para de esa manera darle vida a un centro poblado, al proceso de urbanización que ha vivido la civilización en estos últimos siglos. Pero al llegar el siglo XX, especialmente a finales del siglo XX, la escuela pasa a ser el centro del pueblo. De alguna manera, aquella idea de las escuelas unidocentes que tenía Lenín Moreno respondían a una realidad cierta, y era que la escuela era el centro de concentración, lo que permitía la formación de los pueblos, y que al crearse unidades educativas que convocaban a varios poblados, que enviaban sus estudiantes a una unidad educativa donde habían no un profesor para todos los grados, sino profesores para cada grado, y después en los colegios profesores para cada materia, hacía que los pueblos se convirtieran en pueblos de viejos, en pueblos abandonados, porque la escuela era el centro de reunión de los niños. Quedaban solamente viejos y niños en los pueblos, y los viejos se encargaban de custodiar la propiedad y hacerla producirla, pero básicamente de cuidar a los niños, mientras que los jóvenes y los adultos periódicamente viajaban a la ciudad para trabajar, hacer algunas cosas, comercializar, irse a la pesca, irse a hacer cosechas, por ejemplo, de banano, de frutas, siembra de caña, etcétera, etcétera. Era el proceso como se vivía en Ecuador.
Al pasar a ser la escuela el centro, entonces empezamos a reconocer que vivimos en la sociedad del conocimiento. De esta sociedad del conocimiento, los medios pasaron a ser los más importantes sistemas de vinculación entre los habitantes de un país. En el Ecuador no teníamos una referencia de existencia como Estado hasta que 800 radioemisoras que se dispersaron por todo el país durante el siglo XX comenzaron a hablar sobre la música nacional, sobre lo que pasaba en el gobierno, sobre los delincuentes, sobre los delitos, sobre las cosas, es decir, nos hicieron sentir que éramos una unidad geopolítica dentro del planeta Tierra. Pero los medios, ¿cómo se formaron y cómo se formaron los medios y cómo aprendimos a hacer de la comunicación y cómo comenzamos a fabricar la comunicación más corrupta del mundo? En esta semana vamos a comenzar a tener una serie de charlas desde la próxima semana y desde esta semana con los estudiantes de la Universidad Central, en las que vamos a ir analizando cómo se construyó en el Ecuador la comunicación más corrupta del mundo. También vamos a analizar cómo se construyó la salud más peligrosa del mundo, la práctica médica más peligrosa del mundo y la práctica odontológica. Cómo se construyó los partidos políticos más corruptos del mundo. Cómo se construyeron la producción agrícola más peligrosa del mundo, llena de pesticidas. Cómo se construyó la explotación del mar más depredadora del mundo. Eso vamos a ir entendiendo, porque mientras que en los países ejes del capitalismo, del desarrollo, de la industrialización, la sociedad ha tenido la posibilidad de evolucionar y de transformarse progresivamente en la medida en que la tecnología, los aparatos, las máquinas, las relaciones, las leyes iban cambiando e inclusive cambiaban forzosamente mediante las guerras. En el Ecuador los cambios se han dado de una manera abrupta, brutal. En los campos pasamos de el transporte a caballo al transporte automotriz, del camino del Chaquiñán, del camino de tierra, directamente a la autopista, a la carretera asfaltada, de la comunicación mediante la cartita que se mandaba, el mensaje radiofónico directamente al WhatsApp, al Internet, al Facebook, de la iluminación con lámparas de querosene directamente a la iluminación eléctrica, de el uso de la medicina tradicional, de las plantas medicinales, bruscamente al uso de antibióticos, analgésicos y otros productos químicos y medios de diagnóstico completamente electrónicos. Todo esto de una manera brutal, en un periodo muy corto, un periodo que no pasa de 20 años. Es decir, llegamos a una condición y a un cambio tan radical que la brecha generacional ha sido impresionante. Esto hace que dentro de Ecuador se viva una conmoción social y los medios de comunicación, que son el vínculo mediante el cual la sociedad va y vota en las elecciones, va y compra su producto, va y busca trabajo fuera de la ciudad, en las ciudades, va y aprende algo. Estos medios de comunicación se convirtieron en botín político. Primero en botín de los comerciantes y banqueros, y luego en botín político. Por ejemplo, los medios públicos, que originalmente eran los medios que incluían los canales incautados a la banca, más Ecuador TV, el canal propio del Estado, y el diario El Telégrafo y la radio pública, de ser un
instrumento del Estado, para crear ¿qué? Una información sin fidedigna, una información educativa, una información concreta, fue absorbido por el partido que está en el gobierno y se convirtió en tribuna, en mecanismo de manipulación de la conciencia, del voto, de movilización de masas o de pacificación, de sedación de las masas. A su vez, los medios de comunicación privados, como hemos visto durante todo este tiempo, se han convertido en medios de poder. Ellos protegen al individuo que está en el gobierno y acusan a los enemigos del individuo que está en el gobierno y lo persiguen. Se convirtieron al linchamiento mediático en la principal arma, y ellos influyen directamente en el aparato judicial, en el aparato policial, en el aparato represor. ¿Cómo llegamos a fabricar estos medios de comunicación? Pues en las facultades de comunicación social, que ahora ya no solamente están en la Universidad Central en el caso de Quito, sino también en las universidades privadas, que es donde más se ha propagado, se producen comunicadores sociales. Y estos comunicadores sociales han pasado a ser de personas que estudian para encontrar la verdad, entre comillas, para encontrar la realidad, para encontrar los hechos, los sucesos, a personas que aprenden cómo hacer la trampa mediática, cómo hacer el linchamiento, la desinformación, la publicidad, el encubrimiento de los hechos, la facilitación para el individuo que les paga por su trabajo, sean estos los dueños de los medios, el político que quiere hacer de las suyas en un cargo público, o inclusive parte del juego de la mafia, porque en los medios de comunicación, por ejemplo en México, hay una gran pelea entre los medios de comunicación y los clanes mafiosos, y han muerto un montón de periodistas. Entonces, estamos viviendo la construcción de la prensa más corrupta del mundo en Ecuador, porque es una prensa que no en ningún momento se convirtió en un investigador y en un comunicador de los hechos, de la realidad, un vinculador social entre los oprimidos, y se convirtió más bien en un recurso de los oprimidos y de los agresores, de los opresores y de los agresores al pueblo. Es por eso que hemos llegado a construir aquí en Ecuador la prensa más corrupta del mundo. Y eso lo vivimos todo el tiempo. Se ha acelerado la construcción de esta prensa corrupta con el gobierno de Lenín Moreno, que es un gobierno títere, un gobierno que responde exacta y totalmente a los intereses de los dueños de los grandes medios, y que pretende, por todos los medios posibles, por todos los mecanismos posibles, proteger sus intereses y de cualquier forma a su alcance impedir el retorno de Rafael Correa, el retorno del denominado socialismo del siglo XXI, el retorno de cualquier forma de manifestación de izquierda que pretenda quitarles este control, este poder. Ahora ellos están en el poder y son el poder. Por eso hemos llegado a construir dentro de las mismas universidades periodistas que se llaman sicarios de tinta y sicarios de imagen. Ellos responden al que mejor les paga. Son simplemente mercenarios. Y ese es el problema. Cómo la universidad, en lugar de formar periodistas, formó mercenarios y sicarios de tinta y de imagen. Esa es la gran discusión que tendremos esta semana en Quito, en la Universidad Central, para que ustedes se den cuenta de cómo estamos viviendo
Por ejemplo, el caso de las denuncias contra el presidente Rafael Lenin Moreno por los INA Papers, cómo se les ha desvirtuado, cómo se les pretende desvirtuar solamente con que el presidente diga abran mi cuenta, y en el momento que dice abran mi cuenta, la cuenta que es donde él escondía el dinero mal habido cuando era vicepresidente, entonces se pretende que con solo la afirmación de que, ya eres inocente por haber dicho que vengan y abran mi cuenta, pero la fiscal no ha dado ninguna orden, ni quiere ni se atreve siquiera a dar la orden inmediata de apertura de la cuenta, que si hubiera dicho lo mismo Jorge Glass, que lo hizo, al día siguiente ya estaban abiertas todas las cuentas de Jorge Glass. Muchas gracias.